Estamos comenzando, pero no hay que hacer mucho ruido porque nuestro compañero Eduardo Aguilera está entrando en trance vudú, porque vamos a hablar de un tema que está muy relevante. Todos los asesores que se encuentren por ahí les van a hablar de su punto de vista, sacando sus propias deducciones. Pero aquí, en Financial Life, el podcast Viviendo Entre Seguros, somos el factor pero diferenciador. Entonces vamos a hablarles de deducciones empresariales para que no anden tronándose los dedos a la hora de los impuestos. Me acompañan del lado derecho el terror del Tinder, Eduardo Rivera. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien. ¿Qué haciendo? Oye, este tema va a estar bien cabrón. Pues creo que ahí empieza a marcar la diferencia entre los asesores de TikTok que solamente venden bailando y haciendo pues programas ya muy simulados, ¿no? A que ya realmente tengas enfrente un asesor financiero o un agente de seguros que realmente te pueda desmenuzar muchísimas cosas como las que vamos a revisar en un ratito, ¿no? Del lado izquierdo, el terror de Iztacalco, el tremendísimo Oscar Jauregui. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo andan? Al 100 y acelerando. Al 100 y subiendo. Oye, te vi ahí dándole un swing tremendo a esa bocha. Tremendísimo, amigo. Es fácil con esa cadera darle unos chicos. Y de aquel lado, el tremendísimo Jude Bellingham, Eduardo Aguilera. Un 10 con esa chamarra el día de hoy. Un 10. ¿Por qué tan elegante, Homero? Hoy juega el Rey de Europa, muchachos. Tenemos que apurarnos para huevo, porque empieza la Champions. Y acá su servidor y amigo, el aloe vera para tu cartera, el tremendísimo Poncho. Entonces, vamos a arrancar con este tema, porque luego no anden buscando al 15 para la hora cómo deducir, porque ahorita les vamos a dar una clase, masterclass, como dicen los mamadores que anuncian en TikTok sus cursos. Masterclass. Hoy viene con todo. Pues creo que eso es lo que nos va a hacer diferentes, ¿no? O sea, claro, que podamos generar realmente contenido de valor, ¿no? Y sobre todo distinto a lo que se escucha en los medios digitales, ¿no? O sea, jamás vas a escuchar a un cuate bailando, ¿no? En TikTok o teniendo programaciones o teniendo ya foros programados para poder hablar o poder abordar todas las necesidades que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? ¿Les parece? Y que vamos a soltar el día de hoy un poquito la línea individual, ¿no? Vamos sí. a entrar un poquito, vamos a soltar un poquito el tema de la ley individual, que es lo que veníamos manejando, y vamos a tocar algo bien importante que también allá afuera se busca mucho, que es la parte empresarial. Muy bien. Porque aparte queremos que tener followers que sí tengan su seguridad y sus finanzas personales en orden, pero en algún punto también queremos un México más chingón, queremos un México lleno de emprendedores y en algún punto tendrán que hacer sus deducciones colectivas de su empresa, de su emprendimiento, cuando se asocien, y hacia allá vamos empujándolos sin que se den cuenta, haciendo mexicanos más chingones. Nada más suscríbanse, compartan, denle like, ya se las ha. Y es que estos temas como empresarios deben de ser su canasta básica, yes, para poder poner su empresa en orden, para poder sacarle todo el provecho posible al tema fiscal. Sí, que además hoy por modificaciones a las leyes fiscales, pues cada vez está más sesgado el tema de que tú puedas tener variantes de deducción, ¿me explico? Entonces mejor aprovecha los mecanismos, los productos que puedan ser deducibles de impuestos para que obviamente puedas magnificar y sacar un mayor provecho y que tu empresa sobre todo sea más rentable, ¿me explico? Porque pues ya vimos, ¿no? Hace 2 años, si no, si mi memoria no me falla, pues ya el tema de la ley del outsourcing, entonces muchas empresas que utilizaban ese mecanismo para hacer el pago de los salarios a los trabajadores, pues hoy en día ya vieron que ya no se puede, ¿me explico? E inclusive en algunos contratos te piden ciertos requisitos que tu empresa esté bien estratégicamente organizada para que puedas tú operar ciertos contratos. Ahorita les recuerdo el nombre de cómo se llama ese requisito que están pidiendo las empresas para cuando quieres entrar a una licitación o algo por el estilo a competir. Y el término, lo que viene siendo el gancho, pues generalmente es el tema de la deducibilidad. Sin embargo, si tienes bien planeado con tu área contable el tema de la deducibilidad, te va a permitir muchas otras cosas. Te va a permitir tener protección, porque en caso de un fallecimiento o algo, ahorita vamos a ver cómo se cubre. Te va a dar mejor planeación y planeación en el largo plazo, que saben que nosotros somos muy largoplacistas y ojalá esta compañía que formaste o en la cual estás entrando como socio tenga expansión y después terminen en Colombia y en Monterrey y en la zona del sureste. En esas expansiones también te permite tener cierta planeación y si en el camino alguien falla, pues queda cubierto y aparte eso te va a hacer que tengas tus finanzas empresariales en orden, porque a quien le tiene miedo a los impuestos, pues la verdad es por desconocimiento. Todo lo que les vamos a hablar está dentro del marco normativo permitido, incluso hasta premiado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto hagas las cosas pues conforme a la ley. Entonces, empresario,
deja de hacerle caso al contador y estar comprando carros a lo tonto para estar deduciendo impuestos y empieza a generar más capital a futuro para tu empresa, ¿no? El capítulo va bien dirigido a los empresarios y a una estrategia bastante atractiva para que dejes de estar comprando insumos solamente por deducir impuestos y obviamente te sirva para poder incluso premiar y darles un incentivo a todos aquellos que trabajan para ti y sobre todo, tocando el primer tema, no sé si les parece, el tema de un nombre clave. Sí, ¿no? que además dijiste algo que es bien importante. Todas las deducciones empresariales van asignadas o van de la mano con prestaciones, ¿me explico? Entonces, la prestación no es un incentivo para que tú pagues menos impuestos, sino para que tengas mejor a tu colaborador. Y hoy en un mundo tan globalizado y que se busca tanto el cómo robarse a las personas o cómo buscar el traerte un nuevo gerente o un nuevo director de ventas, las prestaciones son factores diferenciadores inclusive para que esas posiciones no se muevan, ¿me explico? Y que puedas generar un arraigo. Entonces, tu nivel de rotación a través de las prestaciones disminuye bastante y bueno, por supuesto que también tú como empresa, pues te sientes protegido porque sabes que existe una menor rotación por parte de tu equipo, ¿no? Exacto. Pero hablando del hombre clave, ¿qué entienden por hombre clave? A ver. Pues es un seguro de vida, ¿Sí? Es un seguro de vida dedicado a la persona más importante que puede estar dentro de la empresa y que te va a asegurar una cierta posibilidad económica al paso de que esta persona fallezca. Sí, ¿no? Pero ¿por qué ofreces un hombre clave a ciertas personas de la empresa? Obviamente, un hombre clave para una empresa es aquella persona que en algún momento, si llega a faltar, ya sea por fallecimiento o derivado de un accidente o una enfermedad, se le provoca una invalidez. La pérdida económica que tiene la empresa por no tener a esa persona en el funcionamiento de la misma, repercute ¿a quién? A la empresa. Lo que busca este producto es que tú como empresa te protejas económicamente para resarcir ese daño que va a provocar que no esté esa persona. Sí. Y que en algún momento a lo mejor fallece, a lo mejor se va, como tú quieras. Pero a final de cuentas, en lo que tú pones en esa posición a alguien que cumpla con las mismas funciones y genere el valor agregado que te daba esa persona, puede pasar 1, 2, 3 años sin ningún problema y en ese pico de años la compañía puede tener una baja, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Importante que la banda sepa, no es solamente tener un hombre clave en la empresa, no. Puedes tener varios hombres claves en tu empresa que precisamente hagan que tú te cubras ante una situación para que no te pegue a ti económicamente. Entonces cubres a esa persona que tú sabes que es importante para el funcionamiento de tu empresa al 100%. Sí, pues tal cual su nombre lo dice, ¿no? Clave, me explico que la falta, la ausencia de esta persona genera una minusvalía en los ingresos de la empresa, me explico. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina a través de identificar dentro de tu empresa que tengas una persona clave, que por ejemplo, vamos a hablar aquí, poner un ejemplo, ¿no? Pues uno puede ser Poncho, otro puede ser Oscar, otro puede ser tú, Lalo. Me explico que a razón de su actividad ustedes generen una desempeño importante en la empresa y si ustedes llegaran a faltar, pues naturalmente la empresa a la cual pertenecen ya no estaría produciendo la misma cantidad de ganancias o utilidades, ¿me explico? Lo que acaba de decir mi señor promotor es que, señoritas allá afuera, las que están ayudándonos en la parte administrativa, por favor, el sindicato acaba de decir que somos las piezas más importantes de esta oficina, por lo tanto, necesitamos un hombre clave. ¿Cómo ven? ¿Juega? Sí, Ahora, este tema Puede ser. de que llegara a suceder la tragedia, de la ausencia del hombre clave, puede tener varios impactos. Vamos a ver, el primero es, de aquí en lo que seleccionas, reclutas y capacitas al nuevo, esa es una. Otra, la curva de aprendizaje en lo que ese nuevo ensayo-error vuelve a ser tan chingón como el que falleció. Uh-huh. Otra, las relaciones, si era el más chingón y para ti era un hombre clave, seguro en el medio o en el ramo lo conocía medio mundo. Vas a perder contactos porque mucha gente dirá, si ya no está Chuchito, la relación ya terminó. Y la otra es que también vas a tener mucho impacto en el tema laboral, porque el que llegue nuevo seguramente no va a ser tan compa como era el que falleció, todo el mundo va a estar con ese sentimiento. Todo eso te va a generar una pérdida en productividad y todo eso pues es lana. Sí, ahora, ¿cómo se calcula la suma asegurada? Se puede calcular por la productividad del trabajador o por los meses salarios al trabajador y ahí va a depender lo que sea más importante para la empresa, si cubrir la obligación contractual o de pago con el trabajador o cubrir su capacidad de responderle en cuestiones de cuántas veces le afectaría
anualmente la pérdida de ese trabajador, ¿me explico? Y que la aseguradora irá de la mano con respecto a también a qué persona estás asegurando, ¿no? Sí, porque correcto. como todo seguro, se puede malintencionar con algún fin, ¿no? Ujú. ¿A qué me refiero? Hace rato platicábamos un poquito, no puedes tú asegurar a la mejor a la persona de intendencia Sí, no. con una suma asegurada de 15 millones de pesos cuando su sueldo no va acorde en lo más mínimo con respecto a la protección que le estás dando, ¿no? Entonces, sí la aseguradora asume un riesgo con esa persona, pero el riesgo tiene que empatar directamente con el sueldo que tiene la compañía, el nivel jerárquico que tiene, porque todo eso también la compañía pues te va a decir, ok, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son sus Correcto. funciones, que afectarían en su momento a la empresa en si él no está, ¿no? Sí, Y no porque no sean una pieza importante, pero sí estamos hablando de la jerarquía que ocupe dentro de la empresa. Tiene que tener una función primordial dentro de la Claro. compañía, ¿me explico? Inclusive al momento de la contratación, a la empresa le van a pedir que entregue estados de cuenta de los últimos 3 años, 3 años. ¿vale? Para que obviamente haga relación lo que se está contratando con respecto a la rentabilidad de la compañía, porque una compañía que no sea rentable no puede tener un nombre clave, ¿vale? ¿Y cuál es el beneficio para la empresa? Además de tener esto que platicamos, de que pues, si llegara a faltar, la suma asegurada pagaría a la cuenta de la empresa para recibir el daño, es que 100% deducible de Deducción. impuestos la prima y aplica 30% para el ISR, 10% para el PTU, que es el reparto de utilidades, y tiene que tener una característica del hombre clave, que es un esquema de seguro prima nivelada por 10 o 20 años, ¿vale? Y que si lo ves por ese lado, no sé cómo les caería a ustedes estar asegurado por parte de sus patrones. Digo, yo sé que ustedes no es el caso, pero imagínate la fidelidad que tú creas con un empleado en decirle, te voy a dar un bono en 10 años, pues la fidelidad que tienes con la compañía y lo vamos a ir trabajando juntos. Entonces, muchas compañías lo ofrecen incluso como una prestación adicional que no dan en ningún otro lado. ¿Qué llega a pasar? Que a veces estratégicamente ya dijimos que la suma asegurada la cobra la compañía o la empresa que lo está contratando. ¿Qué es lo que hace la empresa? Que ya de manera interna hace un convenio con el trabajador y dice, si te estoy asegurando por 3 millones de pesos, yo te aseguro que si tú llegas a faltar o llegas a tener una invalidez, de esos 3 millones, yo te doy a ti 1 millón de pesos o a tus beneficiarios, ¿no? Pero ya es un convenio adicional interno por parte de la compañía, pero vamos, el trabajador se siente, uno, importante porque te estás asegurando, y dos, te sientes tranquilo de que obviamente o vas a tener un bono de fidelidad en 10 años o tienes una prestación con un seguro de vida o de invalidez importante. Sí, porque además ese seguro puede ser o con devolución o sin devolución Exacto. de primas. Si es con devolución de primas, el trabajador no fallece en 20 años, el dinero regresa a la empresa y la empresa tendrá que buscar mecanismos que le permitan sacar el dinero a razón de su actividad para que no se coma la carga fiscal. ¿Me explico? Entonces, uno, como bien dices, puede ser que a razón de ese retorno se genere un mecanismo de jubilación para el trabajador o de un bono, o la otra puede ser que la empresa pues cambie activos dentro de la misma, como puede ser pues cambiar equipo, cambiar flotilla Una de nueva autos, planta, una poner nueva otras planta, empresas. etcétera. Entonces, el dinero sí o sí se tiene que gastar, ¿me explico? Pero qué mejor que protejas a tu trabajador, proteges tú y además lo haces deducible de impuestos. Tu ¿no? negocio, es principalmente tu negocio, ¿no? ¿Te parece? Sí. De entrada ahí, si fuera con pura devolución de primas y no lo usaras, en el pensamiento más apache mexicano dirían, pues de qué me sirve si voy a estar ahorrando y al final tengo la devolución de primas, salgo tablas. Error. La verdad es un poco de ceguera financiera. De entrada tuviste la deducción de forma anual. Otra, como fuiste haciendo aportación de forma, supongo que con una actualización inflacionaria, a la hora que te regresan todo lo que puedas deducir lo vas a meter, obviamente, ojalá sea ampliando, como dicen, una nueva planta, cambiando tu parque vehicular, cambiando oficinas. O en otra moneda o en también otra puede ser. moneda. Y también la parte de que puedes hacer cierta planeación de que si nadie se te muere, esa ampliación a irte a otro país o irte a otro estado, ampliarte en el sureste, yo qué sé, esa misma devolución de primas te puede hacer que lo hagas de forma, pues no gratuita porque ya lo hiciste, pero sí es gratuita porque ya no tendrías que desembolsar ni un peso. Funciona como un ahorro postergado con beneficios adicionales, ¿me explico? Y quien te diga, pues entonces lo meto en CETES, cálmate, en CETES vas a tener, si lo tienes en tu banco y le dices, ábreme un portafolio ahí en CETES, es una inversión y cada año en vez de patear los impuestos vas a tener que tributar. De acá vas a irlo pateando y si al final, cuando recibes la devolución de primas, lo inviertes, todo eso que tienes que pagar de impuestos se diluye haciendo crecer el patrimonio empresarial. Entonces, pensando chingonamente, es una chulada este producto.
Ojo que lo que haces es prevenir solamente, tender la camita de manera adecuada para cuando pase cualquier imprevisto dentro de tu empresa. Sí. Ahora, otra cosa que puede pasar como imprevisto, que es la segunda deducción, pues es tener un colectivo gasto médico, ¿no? Está buenísimo. ¿Vale? ¿Qué opinan de los colectivos gastos médicos? Fíjate que dentro de las condiciones generales de un colectivo de gastos médicos, para mí es una excelente opción para el trabajador tenga esta prestación y de alguna manera se sienta respaldado por la empresa. Y antes de eso, un aplauso a los empresarios chingones que aparte de darlo de la ley, tienen la bondad de darle a sus trabajadores un colectivo. Porque los que solo se limitan a la ley, huevos. Y los que ni siquiera eso les dan y los tienen nada más temporal 3 meses, los dan de baja, esos re... Sí, pero ya viste, o sea, ya vimos que existe la posibilidad de que alguien fallezca, ¿no? Sí. Que puede ser una persona importante dentro de la organización y te pegue a ti como organización. Pero creo que el riesgo que tenemos más expuesto como trabajadores Que no fallezca y que siga. es que se enferme, ¿me explico? Que Sí, eso güey. sí puede ser algo del día a día, ¿me explico? Oye, y eso sí lo hemos visto de manera recurrente. No tiene que ser una catastrófica, pero la póliza de gastos médicos colectiva sí puede ser utilizada para cosas muy sencillas, como pues, una apendicitis, ¿qué otra cosa? Pues, una fractura, una caída. El embarazo simplemente en las mujeres. Sí. Vamos a hablar de algo más terrorífico. Cuando se presenta un cáncer dentro de una figura importante en la empresa y que gastos médicos pues no fue suficiente. También hay que platicar de las historias de terror, güey. Sí, ¿no? claro. No solamente es ofertar por ofertar el servicio, sino darle realmente lo que necesita la empresa, acorde a las necesidades. Y por supuesto de ahí como agente nuestra labor es impartir una plática de cómo funciona gastos médicos. Sí, que también va a depender de los subgrupos que maneje la institución. Sí, ¿Me explico? totalmente. No vas a dar un gasto médico con Muy las mismas bien. condiciones o características a un directivo que a un personal administrativo, ¿me explico? Y que va de la mano del capítulo anterior que veíamos el tema de Sí. gastos médicos en la parte colectiva, es precisamente esta parte, ¿no? Este grupo. Aquí viene la contraparte. ¿Por qué una empresa te da un gasto médico colectivo? Pues precisamente el primero, pues obviamente pensar en sus empleados y posteriormente pues también sabes que obtienen un beneficio fiscal, ¿no? Porque ellos lo están Correcto. haciendo deducible de impuestos, ellos se están viendo favorecidos de cierta manera y la importancia que tiene pues es esa, ¿no? Empiezas a crear mucha fidelidad con los clientes, con tus empleados, perdón, con respecto a saber que se sientan protegidos, Claro. que se sientan tranquilos, de saber que ante una eventualidad pues tienen al menos de primera mano un servicio médico que adicional a lo que puede ser el seguro social, el ISSSTE o lo que quieras que te ofrezca la compañía, pues tener a la mano un servicio médico de forma privada, pues la verdad es que hace una gran diferencia, ¿no? Y el tema más estadísticamente más cobrado dentro de en mujeres es el embarazo, ¿no? Sí, Porque el se los embarazo, cubre. nariz, Juanete. Sí, que los senos paranasales. Boobies. Sí. Sí, ¿no? rodillas, Se presta para más cosas. caderas. Haciendo Pero bueno, con- pero eso es... Léase mi biografía. Es otro rayo, es otro rollo, ¿no? Pero para la empresa, pues 100% deducible de impuestos te permite otorgar una tranquilidad distinta a tu trabajador y no tener que ir a buscar la ficha del seguro social, ¿me Claro. explico? O el pase para un especialista, que la atención sea inmediata. Y vimos en temas de COVID que la veracidad o la velocidad con la que atendías un siniestro sí cambiaba si la persona vivía o Claro. no vivía, ¿me explico? El cuarto componente es que todos tienen que tener una relación laboral directa con la compañía. Es decir, ya no puedes meter al compa como antes lo metías o hacer colectivos familiares, ya no tiene que ser a través de una relación laboral y empiezan a partir de 10 trabajadores en algunas En compañías promedio para y en las otros van compañías. hacia arriba, ¿me explico? Dependerá de qué tan el apetito de riesgo sea para la aseguradora y te pondrá un límite mínimo, pero podemos pensar que podemos conseguir a partir de 10 Ahora, colaboradores, ¿no? Ojo que los servicios que se le ofrecen a los colectivos son bastante buenos, ¿eh? O sea, cuando tú le dices, oye, vengo de un colectivo de un ejemplo, de MetLife, de Allianz, de cualquier otra compañía, mira, de verdad la atención, híjole, no sé por qué, pero cambia, ¿eh? Es mucho más eficiente Claro. viniendo de un colectivo empresarial. Sí. Hablemos de los pros que tiene y los contras el tener un seguro de gastos médicos colectivo. Tantito, a lo mejor no nos vamos a meter a detalle porque ya lo platicamos en el capítulo anterior. Si no mal recuerdo, fue en el capítulo 7 de gastos capítulo médicos. Por favor, Carito, ahí nos ayudas a poner ahí el capítulo para que puedan entrar. Pero sí es necesario que el consumidor o vaya, el trabajador sepa cómo está funcionando su... Pero bueno, pero aquí va dirigido al empresario. ¿me Claro, explico? claro, También claro, El empresario claro. que nos esté escuchando, pues que sepa que puede proteger a sus trabajadores
Muchos también del tema de qué tan robusta puede ser la póliza pues tiene que ver directamente con el presupuesto de la empresa. ¿Me Totalmente. explico? Porque tú puedes llegar con una cobertura que sea magnífica, pero si al empresario no le hace sentido, pues claro que no lo va a tomar porque va a decir, ni modo que yo frene mi productividad o mi poca rentabilidad la pague en primas de seguro. Sí, Entonces, lo interesante es que el que nos escucha, el empresario que nos escucha, que sepa que podemos hacer un colectivo con sus trabajadores, que le puedes otorgar un beneficio adicional, que eso va a reducir su rotación, que en cuestiones de enfermedad la veracidad y la velocidad de la atención va a ser distinta que si lo tiene a través de el seguro social, que es lo que les debería dar como base, pero que también les sirve ¿para qué? Para que sus trabajadores generen ese arraigo o ese sentido de pertenencia con la empresa, ¿no? Y ahora creas una empatía importante. Claro. ¿Por qué? Porque en algunas aseguradoras te lo van a dividir como colaborador y dependiente. Correcto. Colaborador es el que está directamente Con la hacia compañía. la dado de alta con la compañía. Sí. Pero si a ese colaborador tú le dices, con cierta compañía te permito que dentro de esta misma póliza colectiva que tenemos por parte de la empresa, puedas asegurar a tu esposo, a tus hijos en esta misma póliza. Ventaja importantísima y muy competitiva, El obviamente el costo que le va a salir el seguro costo. a esas personas. Sí. Y el empresario, repito, pon atención porque a final de cuentas eso se lo puedes dar tú como un beneficio a tus colaboradores, Pero tú lo haces deducible. pero tú lo estás haciendo deducible de impuestos. Aunque Entonces, no es gente que te cueste nómina. exactamente. Ojo, ¿cuál sería un error? Y lo platicábamos un poquito la vez pasada. Que tengas un agente de seguros que no tenga idea de lo que está haciendo y te meta a un colectivo de una empresa para la cual no tienes ningún tipo de relación. Claro. Entonces, ahí sí te estás metiendo un balazo en el pie porque al momento de tener un siniestro, la aseguradora está en todo su derecho de exigir comprobantes de que tú perteneces a la empresa, de que tienes un vínculo con ella. Y si en ese momento no lo compruebas, No paga. pues la compañía te dice... Oye, aquí me hiciste Con recordar, permiso. tengo un cliente, bueno, no es cliente, fue una persona que nos buscó, que me pedía, ¿sabes qué? Necesito hacer un seguro colectivo para mis trabajadores. Perfecto. Pásame la lista, necesitamos ver cuántas personas son. No, son cerca de 25. Órale, súper bien. Va empezando y ya tiene 25 colaboradores. Cuando empiezo a ver la lista, empiezo a ver que los apellidos se repetían. Pero era muy seguido, ¿eh? Oye, Jauri y Aguilar. Exacto. Juan Jiménez. Jauri y Aguilar. Y de repente le pregunto, oye, ¿estas personas trabajan contigo? No, es que es la prima, el sobrino. Le digo, no, a ver, espérame. Los gastos médicos colectivos tienen que ser, de tener una figura como colaborador dentro de la empresa, estar dados de alta en el IMSS, ojo importante, o sea, tienes que estar dado de alta en el IMSS, comprobar que efectivamente trabaja contigo y posteriormente si tiene la opción esta aseguradora de poder añadir a personas dentro de los mismos colaboradores, que también está topado, si no mal recuerdo, bueno, ya es una finalidad, pero esta persona quería meter así, pero Sí, porque anteriormente sí al se podía. cúmulo, güey. Anteriormente sí se podía hacer colectivos con tus compas, antes sí, pero hoy ya no. ¿Me Lo que explico? platicamos, ¿no? Uno mismo es el que le va dando en la madre a las condiciones Exacto. que te va poniendo la aseguradora. Te aprovechas de, la aseguradora se da cuenta Y y bye. empieza a poner limitación. Y Ok. entonces le pongo el alto y le digo, ¿sabes que no se puede? Vamos a hacerlo de la manera correcta. Y me dijo, no, ya encontré un agente que sí pudo hacerlo. Porque contigo no puedo hacer nada. Sí, pues todo el mundo lo puede hacer. El tema es cuando llegue el siniestro, pues Es correcto. A ver quién te paga el siniestro, ¿no? Sí, porque al momento de emitir la póliza, es importante que lo sepan, la compañía no te comprueba que corrobores la relación laboral. Te lo va a pedir cuando la quieras utilizar, ¿me explico? Entonces, Exactamente. pues cualquiera lo puede hacer. Yo también puedo hacer aquí el colectivo de entre nosotros y la bronca va a ser cuando pues alguno llegue hora del chueco al siniestro. hospital y pues, ¡Hora! te digan, ¡Hora! échale, ¿no? Ya pateando el pesebre. Entonces ya vimos, ¿se puede morir una persona importante? Se pueden Validar. enfermar, o se pueden invalidar, o se pueden enfermar nuestros trabajadores. La tercera sería que se murieran colaboradores, pero que no tuvieran un rango clave, ¿me explico? O que no funcionaran a través de este hombre clave y podemos generar colectivos de Vida. vida, ¿vale? Que eso es algo muy similar al colectivo gasto médico, porque también lo puedes dividir por grupos, ¿vale? Y la suma asegurada se determina con base al rango de importancia, o a veces es por suma asegurada determinada, que la compañía dice, no, pues parejo a todos, la misma suma asegurada, o puede ser mes de salario, o puede ser múltiplos de ingreso. Me explico, lo que vaya determinando, en este caso, pues el dueño de la empresa, y conforme les quiera ir dando como algo adicional a su trabajador, ¿me explico? Y ahí puedes proteger, pues, fallecimiento, invalidez, y a diferencia del hombre clave, pues sí, el beneficio de la suma asegurada se va
al beneficiario que el trabajador determine, que en este caso pues puede ser su esposa, su hermano, su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Eduardo, a diferencia del Entonces, nombre clave, porque el beneficio en el nombre clave es la propia compañía. Sin embargo, aquí el beneficio para la compañía es que es 100% deducible, en tanto se compruebe que es relación laboral. Correcto. Sí. Y ahí sí es para totalmente el colaborador, ¿no? Sí. Como dices, a final de cuentas llega a pasarte algo, tienes a tu familia como beneficiaria para que ella cobre la suma asegurada. Ahora, la gente podrá decir, o el empresario no entenderá, oye, ¿a qué nos referimos con los subgrupos o todo esto? Pues bien fácil, ¿no? No le vas a dar la misma suma asegurada a tu director, a tu subdirector y a tus gerentes que la suma asegurada a la mejor a personal administrativo, Sí, operativo. personal operativo. Esa es la Sí, diferencia, no es ¿no? discriminatorio, pero es entendible, ¿me explico? Y porque la suma asegurada va de la mano también, como en línea individual, con respecto al sueldo que tiene esa Sí, persona. tiene un tope máximo. Exactamente, no le puedes dar, repito, una suma asegurada a la persona de intendencia. Dicen, no es discriminación, obviamente, ¿no? Pero no le puedes dar un seguro a una persona de intendencia por 20 millones de pesos. Sería ilógico, ¿no? Pues dime cuándo los va a ganar para que tengamos Existe una esa justificación. esa justificación de la suma asegurada. Lo ¿no? mismo, tienen que ser aquí sí todos 100% relación contractual con la compañía Nada y de empieza a outsourcing, partir de 20 trabajadores, ¿no? En algunos casos yo lo he manejado, hemos hablado de la importancia con varias empresas y ojalá nos estén escuchando y saludos a las empresas que han elegido hacer este tipo de contrataciones. En algunos casos hemos llevado el discurso tan profundo con los trabajadores que muchos en las empresas o en los ejercicios que yo tengo, el trabajador pone la mitad y la empresa pone la mitad, aunque la deducción es 100% para la empresa porque se lo retienen de su nómina. Claro. Entonces es algo importante que podamos generar mensajes de valor, ¿no? Que concienticen a los trabajadores. Y si un trabajador te dice, yo estoy dispuesto a poner la mitad con tal de que todos tengamos, está buenísimo. Exacto. También es importante mencionar que los costos de esos productos son muy accesibles, ¿me explico? Entonces ya no hay un pretexto por el cual a lo mejor un trabajador no pudiera estar asegurado porque los costos son relativamente muy bajos. O el mismo colaborador te dice, ¿no? ¿Sabes qué? La compañía nos está otorgando esta suma asegurada. Yo quiero más. Yo Tú la puedes potencializo un potencializar. poquito más con la intención de estar mejor protegido. No te preocupes, descuéntamelo a mí. Tú ya me estás poniendo la primer pilar, yo le pongo Primer un escalón. poquito más, pues obviamente conviene, ¿no? Y Es un ahora lo convenio. que comentaban de la aportación, ahí como dice la Mole en su podcast, no es clasismo, es realismo. Así como la suma asegurada debe de empatar con el nivel jerárquico que tenga dentro de la organización, igual no vas a cobrarle la aportación al señor de intendencia lo mismo que le cobras a un director general. Entonces, en la misma proporción, lo que puede aportar, pues va de la mano con la suma asegurada para que se entienda un poco este concepto. Sí, correcto. Justo. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Bastante Digamos, claro, ¿no? Hombre clave, colectivo gasto médico, Colectivo de vida. Y el uno común, flotilla, automóviles. flotilla de automóviles, ¿me explico? Hay que separarlos, ¿no? Hay que separar porque la gente se puede Confundir. un poquito, ¿no? Sí, luego pasa que, por ejemplo, de empresas grandes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Banamex, luego les ponen, no es que tengo yo mi seguro a través de la flotilla de Banamex. No, ese es a través de una colectividad. ¿me explico? Colectividad, Porque exactamente. la flotilla es directamente los vehículos a nombre de la empresa que pueden ser utilitarios para la empresa, para el desempeño de la compañía, o se los otorgas a ciertos rangos como parte de una prestación adicional a la generalidad de tu población, que puede ser pues vehículos para gerentes y directores. ¿Me explico? Que salen a través de arrendamientos, que la empresa hace también deducible de impuestos, pero el vehículo sigue siendo de la compañía. ¿Me explico? Y en algunos casos, si la colectividad es grande, perdón, la flotilla es grande, después se puede hacer una colectividad que personas traigan sus vehículos particulares y los ingresen a la colectividad de la empresa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué beneficio tiene? Pues que es mucho más accesible Claro. ese seguro y pues te permite sobre todo temas particulares o de familiares meterlos a la colectividad de la empresa, ¿no? Y un ejemplo bien claro es, a ver, la parte de flotilla, ya dijimos, ¿no? Son autos propios de la compañía. Correcto. Que te prestan a ti para poder usarlos. Ellos lo están haciendo deducibles de impuestos. Bien fácil que te des cuenta cuál es un auto como este. Es el auto que después de usarlo 3 años, la lo pueden compañía vender. te lo vende. Te dice, te lo puedo vender. ¿Qué hace la compañía? Pues obviamente sale ese auto, saca el otro, lo sigue haciendo deducible. Pero son autos que están 100% a nombre de la empresa, ¿no? Y el otro pues ya es, ¿sabes qué? Voy a asegurar todos, ya tengo un volumen bastante alto. Vénganse, tráiganse sus carros, los hacemos con el beneficio de una colectividad. Te los dejo mucho más económicos, pero
pues el que los está deduciendo. La empresa. Sí, es es la porque empresa. la retención se hace a través de la nómina, entonces al trabajador se lo pueden descontar quincenal, aunque el pago de la prima sea mensual, pero la compañía es la que lo está haciendo deducible de impuestos. El beneficio es que es mucho más económico, ¿me explico? Claro. O sea, naturalmente. No mucho más, porque también es que ya no sea tan... Me explico, porque también tiene que ver con base a la siniestralidad que tenga el año pasado la compañía, etcétera, etcétera, pero bueno, al menos... Sí sabemos que es un poco más económico. No mucho más económico, pero sí un poco más económico. Que esa puede ser como la parte que En afecta particular. el tema de la siniestralidad, ¿no? Sí. Al momento de quererlo contratar o la renovación de este mismo colectivo de auto. Todos los que hemos visto, excepto hombre clave, colectivo gasto médico, colectivo vida y flotilla, la renovación determina mucho la siniestralidad del año anterior. ¿Me explico? Si tu siniestralidad está por encima del pago que tú haces a la compañía de seguros, tu prima se te va a ir 2-3 veces hacia el alza. ¿Me explico? Que lo mismo pasaría si tú lo haces con el seguro social. Si tú en el seguro social un año demuestras un índice alto de siniestralidad, al siguiente año tus cuotas obrero-patronales se disparan Van a muchísimo incrementar, güey. hasta que tengas un equilibrio natural y después disminuyen al Claro. tercer año. ¿Me explico? Que ahí lo único que no aumenta es el servicio. Es correcto. Sí. Pero bueno, eso es distinto, ¿no? Y el tema de flotillas, igual, 100% deducible de impuestos y podemos empezar A a partir generar de- flotillas a partir de 5 vehículos, ¿vale? Y también dependerá de la composición que tenga la flotilla, porque hay empresas que te piden cierto número de vehículos particulares y cierto porcentaje de esos, Carga, que pueden ser carga, transporte. equipo pesado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su momento se tendrá que revisar, pero bueno, también decir a los que nos escuchan, a los empresarios, que si tú tienes una empresa de reparto y tienes 5 o 10 vehículos de reparto, con eso ya puede ser una flotilla, ¿me explico? Claro. Y entonces también das un beneficio para tu situación fiscal, ¿no? ¿Les parece? Luego otro, ¿qué se les ocurre? ¿Tienes Segupymes? Segupime, ¿no? ¿Les parece? Y al final dejamos este que El es el más espe- interesante, va. ¿no? Entonces, el Segupime, que es pues, proteger tu empresa, tal cual, ¿no? O sea, tu empresa está expuesta a todo, ¿no? Cualquier riesgo. ¿Qué puede ser? Incendio. Incendio, Terremotos. robo, descompostura de maquinaria, rotura Fallas de calderas, eléctricas. fallas eléctricas, todo lo que hemos visto que tu empresa está expuesta a eso y que además a razón de que tu empresa siga operando, tú te puedes hacer cargo de todo lo demás que ya vimos, pues creo que lo más importante es proteger a tu empresa. ¿Me explico? Exactamente. Sí, el activo fijo más importante. Sí, porque inclusive hay coberturas de continuidad del negocio, ¿me explico? Que si tu empresa por algún daño estructural no pudiera seguir operando, existe una suma asegurada que te pagaría la rentabilidad que tu empresa hubiera generado durante 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 meses, que sería como el tiempo máximo a indemnizar en algunas pólizas, ¿me explico? Entonces está padre que además proteges tu empresa, la póliza es 100% deducible de impuestos, es tu activo refugio, porque ahí refugias todo. O sea, si tu empresa no opera, ¿qué? O sea, ¿qué Sí, tienes? claro, Pues, ¿cómo? se te acaba. No tienes nada. Y si por alguna cuestión catastrófica ajena a ti, la empresa no puede operar o tiene que trasladarse a otro y el tiempo en el cual tú traslades la compañía a otro lote o a otra situación, pues tengas un ingreso mensual que al menos te sirva para pagar sueldos, ¿me explico? Sí, claro. Que es la continuidad del negocio. Entonces, el quinto sería asegurar a la empresa, ¿no? Que además es maravilloso y es una cobertura súper amplia, ¿no? Completísima, ¿no? A final de cuentas, el conocer el producto yo creo que es lo más importante, ¿no? Ahora, el conocerlo desde el punto de vista empresarial quizás sea complicado, ¿no? No vas a llegar con el empresario y le vas a decir, aquí está las 40 diapositivas que yo como agente me chuto estudiando y capacitándome. A final de cuentas te vengo a ofrecer la solución para que ante cualquier eventualidad que tú tengas en tu empresa, lo único que tengas que hacer es levantar el teléfono, marcarme y decirme, Lalo, ¿qué hago? Marca, reporta tu siniestro y lo de lo más nos encargamos nosotros, ¿no? Es cubrir esa parte. Ya cubrimos a las personas, que es tu materia prima, creo yo, más importante. Y después, pues, estás cubriendo, obviamente, de donde sale todo el recurso para pagar todo eso de lo que venimos hablando de colectivos de gastos médicos, colectivos de vida, hombres claves. Estás protegiendo ese ingreso. ¿De dónde sale todo eso? Pues, obviamente, de tu empresa. Y por eso es que existe un seguro pyme, ¿no? Sí, que ayer, fíjate, platicando un poquito de eso, seguramente las personas nos van a escuchar posterior a que salga, a que estamos grabando el capítulo, pero bueno, a fechas que estamos grabando el capítulo, pues ha llovido mucho en la ciudad. Ayer tuvimos un siniestro de una inundación de una empresa, 3 días la empresa no pudo abrir y ya se levantó el siniestro y ya están empezando a ver los trámites para que se le hagan las indemnizaciones correspondientes e inclusive se le pague la continuidad de los días que no pudo abrir la empresa por la inundación, que es algo que no depende de ti, ¿me explico? Sí, claro. O sea, si Tlaloc se pone loco, pues ¿qué haces, no? O sea, Y todo lo que repercute, porque no solo es que no puedas abrir tu planta o tu fábrica o tu compañía, todo lo que vas a quedar mal en cuanto a proveedores, acreedores y todo eso, también te genera ahí un ciclo muy Y en feo. este caso había mucho material per se
que naturalmente pues se echó a perder. Perecedero y ¿Digo? también. No, pues imagínate simplemente una fábrica de pan. O sea, no la panadería, o sea, la fábrica donde están haciendo el pan, todos los insumos que tienen Sí, dentro azúcar, de ella, una harina. inundación, Levaduras. un incendio. Bye. Bye. O sea, y si manejas un stock importante por comprar a un costo bajo, o sea, y tienes un stock importante de tu materia prima, hay un incendio, una inundación o inclusive algún error humano. Hemos visto muchos videos de gente que está con sus montacargas acomodando y de repente un error humano hace que se vaya a la fregada todo. ¿Cómo sustentas eso? O sea, o cómo pretendes que la persona que está laborando te vaya a pagar todo Sí, te eso. pague toda O sea, la- es imposible, ¿no? Ajá, toda la tarima, ¿no? Que acaba de tirar, Exactamente. Algo estamos subsanando un riesgo. Digo, a mí me cagan de la risa esos videos, pero ya cuando pienso en el vato que lo hizo, digo, ¡ah, la ¿no? Sí, porque aparte luego se agarran carretas de montacargas. Pero también es importante para aquellos que nos están escuchando, es no solamente para el grande empresario, ¿me explico? O sea, desde tú que tienes una tlapalería, una estética, una ferretería, una cremería, un restaurante. todo aquello que también corten un puedes candado, asegurar. te abran la cortina y entren a Güey. robar. Sí, Y totalmente. entra. Tu activo más importante, pues asegúralo, ¿no? Ojo, estamos haciendo una conciencia a través de cómo puedes protegerte en diversas áreas. Sí, correcto. A lo mejor si no lo dimensionas es porque te falta un poquito de visión, pero cuando lo tomes en serio o cuando suceda hay una reacción de cualquier accidente, te vas a dar cuenta que pues es funcional. Al final del día todo mundo necesita cubrir cierto riesgo. Todos tenemos riesgos. Las empresas tienen riesgo, los trabajadores tienen riesgo, los vehículos tienen riesgos, todos tienen riesgo. ¿Estamos Exacto. de acuerdo? Y el sexto, para rematar, sería que además este mecanismo La de cereza deducción, del pastel. la Está cereza del pastel buenísimo. es importante que lo sepan. Solamente lo encuentras a través de una compañía como Allianz. ¿Me explico? Que es importante que lo entendamos, que es un producto que para mí se me hace una maravilla. Se llama Optimax Ejecutivo. Bueno, entonces para los que no conocen del tema de Optimax Ejecutivo, lo dejamos hasta el final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la cerecita del pastel, básicamente. Es una Pues sí, chulada. naturalmente, ¿no? A mí la verdad es que honestamente... ¿Y porque solamente lo maneja? Sí, como lo hemos platicado, ¿no? Solamente el Optimax Ejecutivo se puede comercializar a través de una compañía como Allianz, ¿vale? Porque es, a diferencia de un hombre clave, que el hombre clave, ¿a qué le apuesta al riesgo? ¿De A qué? la muerte. A la muerte, ¿vale? El Optimax Ejecutivo le apuesta a la sobrevivencia del trabajador. A la no muerte. Y que tú como empresa tengas la obligación futura de tener que indemnizarlo, de cubrirle un esquema de pensiones, ¿me explico? Entonces, el Optimax Ejecutivo es un producto que te permite a ti como empresa hoy en día dar un shot de dinero, vamos a hablarle 5 millones de pesos. Esa prima es 100% deducible de impuestos porque es un mecanismo pagado por adelantado. Lo puedes proyectar a 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. El esquema de manejo del retorno de dinero se hace a través de instrumentos de renta variable, de renta fija nominal. Por lo tanto, tú ya sabes cuánto vas a recibir después del periodo. Y el dinero, en lugar de que regrese a la empresa, regresa al trabajador. O sea, no es un seguro. ¿No? Es Inversión, güey. Es un seguro por supervivencia, se llama así, me explico, porque la obligación que estamos cubriendo es la obligación futura de que el trabajador, O sea, técnicamente es un Sobreviva. seguro por supervivencia. ¿vale? Y entonces, ahora, a diferencia del hombre clave, que el hombre clave, el dinero baja a la empresa y la empresa tendrá que gastárselo, el Optimax Ejecutivo, el dinero baja al trabajador, ¿me explico? El trabajador previamente, si es inteligente, debería de haber contratado un mecanismo de retiro para que ese dinero traslade directo a su Baje el mecanismo de recurso. retiro, no pague impuestos o que tenga una inversión contratada desde tiempo que sea gravable o libre de impuestos, que puede ser el Optimax Elite, que sabemos que ese después de los 60 años y 5 años cumplidos con el producto no grava impuestos porque se maneja bajo el artículo 93. ¿Me explico? Entonces, este producto es completamente distinto porque el beneficiario es, en este caso, el trabajador. Quien recibe el dinero es el trabajador y quien se protege por una obligación futura, que es tener que jubilarlo, es La la empresa. empresa. Y lo hago 100% deducible de impuestos. Y el día de hoy te digo cuánto dinero recibirías después de que tú generes esa obligación. Esto es muy similar a lo que decías. O sea, un empresario lo puede ofrecer incluso como un bono adicional por la fidelidad que tiene el trabajador con la empresa, ¿no? O sea, lejos de preocuparte por, oye, en 5 años, ¿qué voy a hacer si no encuentro un cabrón como este? Pues mejor lo amarro
amarro su trabajo con un tipo de beneficio como este, ¿no? Sí, pero además, a ver, algo importante y que es un factor diferenciador. Normalmente, este tipos, tanto el hombre clave como el optimista ejecutivo, están destinados para rangos altos, ¿me explico? O determinantes dentro de la compañía, ¿me explico? Casi todas esas personas generan esquemas de bonos por productividad anualmente, ¿me explico? Tú acá le puedes dar un bono adicional por productividad de cara a tu jubilación, que eso pocas personas o pocas empresas lo tienen, ¿me explico? O sea, no todas las empresas fomentan el entregarle un adicional como de lealtad a tu trabajador después de 15, 20, 30 años de trabajo, ¿me explico? No, y a final de cuentas también lo que estás haciendo es, a ver, si eres tan importante para mi empresa y produces de esa manera para mi empresa, seguramente mi competencia en algún momento te va a buscar. Claro. Te va a buscar y te va a querer llevar con ellos. Entonces ahí te pueden incentivar un poquito más elevándote el sueldo, alguna prestación adicional. Yo cubriéndome con esto y ofreciéndote esto a futuro, puedo compensar ese incremento salarial que te pueden ofrecer del otro lado, ¿no? Entonces, por eso es que está destinado hacia personal o ejecutivos pues de altos mandos, ¿no? Siempre Que los pueden Otra que vez los pueden rolar. rompiendo el cortoplacismo y figurando a largo plazo, ¿no? Sí, pero a ver, veíamos un ejercicio más o menos en el simulador hace ratito antes de que empezáramos. Una empresa que mete 5 millones de pesos para un trabajador, después de 5 años más o menos la proyección es que al trabajador se le recen 6.350.000 pesos más o menos a números nominales del año, del ejercicio fiscal anterior, ¿me explico? Entonces, es una maravilla, ¿me explico? Porque tú haces deducirle hoy los 5 millones y tu trabajador recibe 6.350.000 que lo preparan para su retiro, ¿me explico? Y también no solamente tiene que ser un tema de jubilación, también puede ser un bono a futuro para la retención, como decía Lalo, del mismo trabajador, ¿me explico? A lo mejor allá en otra empresa te dan 15,000 pesos adicionales al mes, ¿no? Que puede ser atractivo en el corto plazo. Pero si yo te pongo un bono de 6 millones de pesos en 5 años, pues claro que por supuesto que te quedas, ¿no? Claro, Que se vaya una renta privada y que a lo mejor esa renta privada te dé una pensión vitalicia. O sea, estamos hablando de un esquema que te puede incluso amortizar tu retiro. Sí. ¿No? Entonces, todos los que nos están escuchando, pregúntenos sobre si podemos generar un optimista ejecutivo. Naturalmente es un esquema de compensación y de pago de primas elevado, me explico, pero si tenemos la oportunidad, o si tú que nos escuchas tienes una posición importante dentro de tu compañía, pues también acércate con nosotros y podemos ver si podemos negociar con tu patrón que te pueda generar ese tipo de prestaciones, ¿no? Y o patrón, acérquenos con sus contadores, porque a veces la orientación que necesita el contador para dar el salto y que tu empresa brinque y se capitalice y esté cubierta de todo, con todas las protecciones, es llevar su trabajo de contabilidad a un nivel de estratega fiscal. Cuando logran ese paso. A ver, Lalo, aquí les voy a hacer una pregunta y a ver quién la puede cachar al aire. ¿Por qué consideran que ¿por qué consideran que un contador no le gusta ver este tipo de deducciones empresariales? Le quitas su chamba, güey, le estás dando en la madre a lo que le... Porque el contador le porque lo cobra haces trabajar más. O porque Claro. lo haces trabajar más, sí, también. Lo haces trabajar más, el contador te puede cobrar por una estrategia fiscal a la empresa, puede cobrarle un adicional, Y tú llegas puede con el tener remedio y el algún tipo trapito, de ya que beneficio te vende extra, güey. y tú le llegas a decir al empresario, mira, a final de cuentas, en vez de estar gastando más de esa manera, puedes estar generando esto con tus colaboradores y para ti cubrirte también, pues obviamente el contador de repente pues ahí como que le... Le No, tiembla. y aparte todo bajo la norma de la legalidad. Me explico que todos los productos que platicamos hoy en este episodio, que son 6, todos tienen un marco legal y jurídico que los sustenta. Me explico, no es algo que nos estemos inventando, no es algo que Exacto. la compañía de seguros está inventando. ¿me Aquí explico? aclaramos, no es ningún hate para ningún contador, ni mucho menos, más bien estamos extendiendo la información No, para contar huevones, sí. contar, sí, claro, güey, aventarles la pedrada, a ver, ponte a chambear, ponte a investigar qué es lo que necesitas y obviamente extender esta información que es útil para las empresas. Y para irnos despidiendo, les vamos a dejar 3 tareas contadores de ahí de los chafones. Léanse el artículo 27, el 51 y el 151 de la ley Constitución. del impuesto sobre la renta. De la Constitución no. De la ley del impuesto sobre la renta. Con eso van a darle muchísimo mayor. De nuevo, ¿cuáles son? 27, 51 y 151. Y ya si te sigues por ahí, 93, 185. De- Ya que andes por ahí, pues... Para exención Dos y artículos más. ¿De diferencia. manera personal o de manera empresarial, no? Sí, Media hora aplica menos de igual, TikTok. Aplica igual. Media aplica hora igual, menos de aplica TikTok, igual. señor contador. Pero te lo vamos a hacer como TikTok así de artículo 27. Artículo
151. Pero bueno, suscríbanse, ¿no? Comenten, compartan. Compartan, Denle recomiéndenos. like, compartir. Que nos digan qué tema quieren, ¿no? También Sí, que nos la pueden audiencia poner en los nos vaya comentarios. pidiendo qué tema quieren, qué tema les gustaría, si quieren que reforcemos algún tema, si quieren que enfaticemos en algún tema, si quieren que llevemos más allá uno en específico, con mucho gusto también. ¿Quieren que evidenciemos alguno también? Y si requieren una asesoría personalizada, no olviden en contactarnos. Y también, señor empresario, si quieres que se vaya a dar una plática dirigida a tu empresa en un auditorio, en una sala de juntas, también nos rifamos. No cobramos caro. No, de hecho no cobramos. Un café, Una torta de pierna con Para café, salchicha. Una torta de pierna con salchicha. Del Scorpio Junior. El Scorpio Junior. Saludos, Scorpio. Saludos al Scorpio Junior, buenas tortas, gracias por el catering. El esta destrozador mañana. de ídolos. ¡Vámonos! Vámonos, Recio. Gracias por estar.